Alimentar y tocar tiburones jamás fue tan sencillo. Exploramos las maravillas del mundo marino. Si eres un amante del océano o simplemente sientes curiosidad por la vida marina, este es el sitio ideal para ti. Bienvenidos al Acuario Mundo Marino. Este recorrido empieza en el centro histórico de la ciudad de Santa Marta, más específico en la carrera cuarta con calle 22. Aquí en esta avenida pasan todas las busetas que van hacia el Rodadero. No quiere decir que solamente la puedes coger aquí, no, esta buseta la puedes coger a lo largo de toda la bahía de Santa Marta. Estas busetas dicen Rodadero, Don Jaca, Cristo Rey, y son todas las busetas que paran en el Rodadero. El Rodadero se encuentra ubicado más o menos a 15-20 minutos del centro histórico de la ciudad de Santa Marta. Eso quiere decir que el bus tiene un costo de 2.500 por persona. El medio de transporte más económico dentro de la ciudad de Santa Marta es el transporte público. Nos vamos a bajar en la tercera entrada del Rodadero, más específico en el Hotel Tamacá, o si no, también puedes decir en la droguería Farmatodo. Aquí en la droguería Farmatodo vas a caminar más o menos 2 minutos hacia donde está allá el acuario del Rodadero. Es muy fácil llegar. Si vienes desde la zona del aeropuerto o desde Pozos Colorados, te bajas ahí en la droguería Farmatodo. Y si vienes desde Santa Marta o del centro histórico para acá, también te puedes bajar en la droguería Farmatodo. Allí está el acuario marino. Quiero informarte que dentro del Rodadero existen 2 acuarios. Uno que es el acuario marino que está en la Playa Blanca. Y el segundo es el acuario que vamos a visitar hoy. Ese está más terrestre, acá dentro del Rodadero. Hoy vamos a tener la oportunidad de ver cómo alimentan los tiburones y si es posible también los vamos a tocar. Bienvenidos al Mundo Marino, el acuario en Santa Marta. Este es el acuario terrestre de la ciudad de Santa Marta. Hoy vamos a tener la oportunidad de que todos los días a partir de las 4 de la tarde hacen una actividad en especial. En este acuario vas a tener la posibilidad de conocer más de 150 especies marinas que habitan en la región Caribe. Para entrar al mundo marino tienes que pagar un tiquete de 25.000 pesos para adultos y para niños 22.000 pesos. Recuerda que dentro de este acuario vas a tener la posibilidad de ver muchas especies, pero además de todo eso, este recorrido dura más o menos unos 45 minutos. Va a ser guiado y si llegas a la actividad de las 4 de la tarde, vas a tener la posibilidad de tal vez poder tocar algunos animales, como hoy, que vamos a tener la oportunidad de tocar algunos tiburones que nos los van a enseñar. Son 3 tiburones que hay en este acuario. Vaya dato encontramos de este lado. Están las imágenes antiguas del Rodadero. Recuerden que aquí en el canal les voy a dejar un video donde hablamos acerca del Rodadero y mostramos todas estas imágenes, porque esto era el Rodadero en los años 50. Luego de adquirir la boleta nos van a dar una ficha. Más o menos cada 8 minutos va a salir una especie de excursión donde van a llenarse un cupo que va a tener un guía que nos va a estar hablando de todas las especies marinas. Esto me parece interesante porque es un aviso o está como programado. Entonces vas a tener un experto que te va a estar contando todo lo que es la experiencia. Ahorita que entremos al túnel se los voy a estar grabando. Vamos a ver si me da la oportunidad de poder ir hablando cuando él va haciendo las pausas y yo les voy comentando. Y les darán unas indicaciones. Miren, adelante. Gracias. Sean nuevamente bienvenidos a Mundo Marino. Les voy a presentar a mi compañera Laura. Hola. Ella será su guía encargada en el recorrido de hoy. Cualquier duda, pregunta e inquietud se la pueden hacer saber a mi compañera. Ella está totalmente capacitada para responderles. Y ya para finalizar, por su enorme labor y desempeño, la pueden recompensar con una propina. Esto sea para incentivar su labor y esfuerzo como guía voluntaria aquí en Mundo Marino. Sin más nada que decir, los dejo en excelentes manos y disfruten el recorrido. Gracias. Bueno, estamos por acá en este primer acuario. Vamos a observar lo que vendría a ser el barco rayado, una especie que se reconoce de esta manera debido a que va pasando cuando va. Por allá pueden observar, hay un tentáculo muy pequeñito, como
Bueno, ahora sí les puedo decir que nunca había tenido la oportunidad de ver unos peces tan grandes. O sea, miren cómo están pasando detrás de mí. O sea, ¿quieren verlo? Ahora, además de eso, tenemos al rey del mar aquí abajito, diciéndome, hola, ¿cómo estás? Y yo, sí, claro, papi, aquí estoy, contigo, ¿cómo que no? Así que ya saben, si quieren venir a disfrutar esta aventura, no la pueden perder. Créanme que es una experiencia súper espectacular. Todas estas especies que tiene este mundo marino han sido rescatadas. ¿Qué quiere decir? Que hay unas especies que van a darse cuenta que tienen ciertos maltratos que han pasado. Hola, sí, claro, pasa. Mira, él dijo, yo quiero, por ejemplo, miren este tiene una desfiguración en su boquita porque, como saben, han sido rescatados. Entonces, hay muchos que pueden ayudar a que entendamos cómo es la vida marina y además de eso lo que tenemos que cuidarla, porque nosotros somos los responsables de cuidar esto. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Lauren Trejo, soy guía e intérprete del acuario Mundo Marino. Acá hay más de 47 especies, todas pues yo tengo información de estas, acá hay especies rescatadas, también nos encargamos de la conservación de las especies. Si se encuentran en peligro de extinción pues son traídas acá, se reproducen y las crías se llevan al océano. Hay tortugas, hay rayas, incluso también hay tiburones y muchas especies más en el acuario. Sí, ya la estoy tratando. ¡Marty! Me encontraba... Ven acá, oye, ven, oye. No me molesta que yo te doy duro. Bueno, dentro de este estanque encontramos a Lucas, un tiburón que fue encontrado dentro de una red y él fue lastimado dentro de sus alitas. Entonces, ¿qué hicieron? Lo trajeron acá, él se está adaptando a este ambiente. Lo que están buscando los biólogos es hacer que él vuelva a estar en perfectas condiciones para luego soltarlo nuevamente al mar. En estos momentos Lucas está allá. Voy a buscar la manera de poderlo grabar para que lo vean. No sé si va a ser uno de los tiburones que nos van a dar la oportunidad de poder ver cómo los van a alimentar, pero de todas maneras esta guía ha sido brutal. Me ha encantado, estoy satisfecho de esta experiencia. Entonces, no sé si lo pueden observar muy bien. Aquí está Lucas, mírenlo. Lucas está quietecito, como saben ya está casi en recuperación. Bueno, aquí me dejaron acercarme y me dijeron que obviamente tenga cuidado. Recuerden que es una especie que aún es salvaje, entonces va a tener la oportunidad de volver al océano, que es su hábitat natural. Bueno, dentro de este acuario encontramos las rayas. Hay una historia que ya saben, un famoso que falleció gracias a que insólitamente una de las rayas cometió un disparo hacia él, lo que lo afectó en el corazón y perdió la vida, que es el cazacocodrilo. De este lado las obtenemos. Entonces aquí las podemos observar muy cerca, ver el tamaño que son grandísimas. Además están con otras especies como son el róbalo. Tenemos lo que es la mantarraya y la raya. Son dos especies diferentes. Eso no. No, estaba... Yo soy de San Andrés. ¿Está grande? Sí, está grande. Bueno, dentro de este estanque vamos a encontrar una de las tortugas más características de Colombia, ya que es la que sale en la moneda de 1000 pesos colombiana. Es la tortuga caguama. Es la que más se ve poniendo sus huevos dentro de toda la región colombiana. Creo que voy a tratar de enfocárselas. Esta tortuga que está aquí tiene 5 añitos de edad. O sea, quiere decir que es una bebé. El tamaño te va a sorprender porque es decir, una tortuga grande, de pronto nunca la has visto. Pero al tener 5 años tienes que recordar que la tortuga que salió en Buscando a Nemo tenía 150 años y aún estaba joven. Esta tortuga puede llegar hasta los 150 años de edad. Quiere decir que si tú tienes la oportunidad de ver una tortuga como esta, sería un espectáculo marino. Vamos a ver si me deja. ¡Ay, mírala! ¡Ya se asomó! ¡Mírala! ¡Ella se asomó! Ella quiere que la grabe. Ya la voy a grabar. Mira cómo se mueve el agua. Ella está ahí, fíjense ahí. Entonces, allá la tenemos asomándose. No sé si ustedes alcanzan a verla bien. Yo estoy tratando de grabárselas, aunque, bueno, muchas veces no me da la oportunidad, pero se asomó ahorita. Pude verla por la cámara. Yo espero que la hayan podido ver. Allá está. Qué espectáculo esta visita. Bueno, en estos momentos nos vamos a acercar al depredador más grande del mundo. Créanme que estoy sorprendido porque para mí es algo impresionante. Dicen que va a estar acá. Entonces, el depredador más grande del mundo lo están viendo aquí.
grabando con ustedes. Nosotros los seres humanos somos los encargados de dañar muchas veces el ecosistema. Por eso venir a estas experiencias es la que nos ayuda a nosotros decir, ¿sabes qué? Vamos a cuidar un poco nuestro medio ambiente, no hacer lo que todos los seres humanos hacemos, que muchas veces es dañar el ecosistema. Vamos ahorita a tener la oportunidad de alimentar aquí a los animales. Creo que nos va a dar la oportunidad de poder alimentar a los tiburones y muchas especies más. Así que esta es la parte más divertida del video porque me dieron esta oportunidad y la quiero aprovechar al máximo. Bueno, por acá en este ladito tenemos lo que vendría a ser el acuario de reflexión. Este es un acuario que tenemos para principalmente brindar un mensaje de reflexión y de concientización a cada uno de nuestros turistas y a cada uno de nuestros visitantes, ya que pues se encuentra la contaminación, que es un tema que se ha vuelto inmune o imposible de acabar porque muchas personas no somos conscientes del daño que causamos. Al momento de tirar una botellita o una tapita, esto afecta mucho en el océano debido a que se genera el microplástico y las especies se alimentan de esto, nosotros de las especies. O sea, afecta tanto a las especies, al ecosistema marino y a nosotros mismos. Por esto, este acuario es tan importante de brindar el mensaje de reflexión a nuestros turistas y visitantes. En esta ocasión nosotros tuvimos la oportunidad de que Laure nos hiciera una guía personalizada. Bueno, aunque también tenía otra. Aquí hay muchos chicos, no solamente ella es la encargada de darnos este recorrido, sino que hay muchos chicos que tienen su oportunidad y lo hacen sin ningún precio. Así que cuando termines el recorrido, recuerda que puedes hacer un pequeño aporte de tu gratitud y eso los incentiva a ellos a continuar con esta labor. Bueno, ahora sí se acerca el momento donde vamos a tener la oportunidad de ver cómo alimentan a los tiburones y también tener la oportunidad de tocarlos. Este evento lo hacen cada vez a las 4 de la tarde, hacen diferentes eventos. En esta ocasión nos van a dar la oportunidad de ver cómo alimentan a los tiburones y tener la oportunidad de cómo poderlos tocar. Ya ¿Ya ellos saben que viene la comida? conocen la hora de la comida. Ay, uy, mire esas orejas. Ya conocen la hora de la comida. Ay, esas. Importancia de nuestros ecosistemas. ¿Sabías que hay un plan espectacular que no te puedes perder, que es donde el río y el mar se encuentran? Así que dale clic aquí.